Hola, sí. Otra vez. Adivina que me preguntaron. ¿Qué? Por interfase. Hola amigos de la música, sí, otra vez, interfaces, y llaman y preguntan por interfaces. ¿Qué es una interfase? Bueno, vamos a contar un poquito, vamos a hacer algo simple como para que todos podamos entender qué es una interfase. Es una palabra tan de moda hoy en día. Para armar tu home studio necesitas algo que transforme tu señal análoga. Vos estás tocando tu guitarra, estás cantando. Necesitas que esa señal análoga se transforme en señal digital, se cambie de lenguaje, como hablar de castellano a inglés, se transforma en digital. Bueno, esa es la forma que trabaja la computadora, por lo tanto tiene que trabajar con esa señal. Tu guitarra se tiene que transformar en una señal digital. ¿Cómo lo hacemos por esto? Esto es una interfase o una placa externa, también algunos le llaman placa externa. Pueden venir formatos tipo este, pueden venir otro tipo de formatos tipo este. Podés entrar por el jack Canon si es un micrófono o por el jack plug si es un instrumento. Entonces hay algunas placas también que en la parte de atrás te pueden traer entrada MIDI. Si tocas teclado, fíjate que la placa que necesitas es MIDI. O si sos DJ y trabajás con consolas o controladores DJ, tenés la entrada RCA. Por favor, gente, aprendan los nombres de las fichas porque es muy difícil entenderles cuando quieren hacer alguna conexión. Esto es RCA, este redondo es plug, esto es Canon o XLR. Bueno, entonces entramos con una placa digital o una interfase, transformamos eso en digital, lo pasamos a la computadora, entonces podemos empezar a trabajar esas señales. Después, según con qué programa trabajes, eso necesitas un software. Hay muchos que son de descarga gratuita y hay otros que están craqueados o están de alguna forma gratuita en internet. Los más comunes son Cubase, Adobe Audition, Ableton, Pro Tools. Pro Tools es un poco más pesado, por ahí necesitas alguna máquina, una Mac o algo que realmente te lo pueda tirar. Por eso si este tutorial lo estamos haciendo para alguien que quiere recién iniciarse, los más recomendables son esos, el Reaper, Ableton, Adobe Audition o Cubase son dentro de todos los más comunes. Hay un montón. Bueno, cuando vos estás trabajando en ese programa, después vas a poder hacer que tu voz ya lo tengas en una pista y poder darle efectos, poder editarlo, poder mejorarle la calidad. ¿Cómo podés hacer que esto mejore? Segundo paso para hacer que tu home studio explote y que tus grabaciones lleguen a internet de una manera que la gente quiera todo el día escucharlas. Segundo paso es tener un micrófono. En el caso si sos cantante, si no, bueno, con tu instrumento vas directamente con una línea plug, conectás en la placa y ya está funcionando, depende de tu instrumento. En el caso de una voz, lo que vas a necesitar es un micrófono. Una de las preguntas es, ¿puedo usarlo con mi micrófono pasivo? Micrófono pasivo es el que usamos para cantar en vivo, es decir, el que trabaja sin corriente. ¿Qué es un condensador? Otra de las palabras que todo el tiempo nos preguntan. ¿Qué es un condensador? Es un micrófono que trabaja alimentado por corriente que le tenés que enviar desde tu PC o desde una consola. Es decir, esto tiene un transformador adentro que hace a que la ganancia, el espectro al que vaya a tomar el sonido sea muchísimo más amplio, más definido, más comprimido por momentos. Entonces vas a necesitar alimentarlo de batería. Normalmente figura un botón que dice 48 voltios. Esa es la alimentación que usa el micrófono condensador. Hay algunos condensadores que vienen con XLR, que es entrada Canon. Para esto vas a necesitar esas placas que estábamos viendo. O vienen algunos micrófonos condensadores que trabajan por USB. Entonces, si sos cantante y sabes que en ningún momento vas a necesitar
conectar un instrumento, podés directamente comprarte el que tiene puerto USB. Entonces vas directamente a la compu y tu software, después de un par de configuraciones, va a estar grabando tu voz directamente sin la necesidad de una placa de grabación o una interfaz. De 10 personas que compran un micrófono, por lo menos 9 nos llaman diciéndonos no lo puedo hacer andar. Bueno, hay que tener mucha paciencia. Recuerden que hay que hacer que sean compatibles varias cosas. El micrófono con la placa de audio de la computadora, con el programa que estés usando, con el software que estés usando. Por lo tanto, entre que acomodás los bits y un par de cositas más y la relación de latencia y otro par de cosas más, tarda en empezar a funcionar. A veces también configuraste todo bien, no sale andando, lo que tenés que hacer es reiniciar la compu. Siempre probá con reiniciar la compu. Otra palabra muy frecuente dentro de todo este tema de home studio es la latencia. La latencia es el tiempo de retardo entre que vos estás grabando una cosa, una guitarra o una voz, y el tiempo de retardo desde que el instrumento o la voz entra, pasa por todo el sistema y se reproduce en tus monitores. Ese es el tercer punto. Para reproducir todo esto, luego que entras al software de tu computadora, vas a necesitar un sistema de monitoreo, que puede ser unos auriculares o podés usar un sistema de baffles, que vienen sistemas de monitoreo planos, con frecuencias planas, para saber realmente cómo se va a escuchar tu sonido en la mayoría de los equipos donde se reproduzca. En el caso de los auriculares, también vienen sistemas de auriculares que vienen para ese tipo de monitoreo. Varias marcas, muchísimas marcas diferentes vas a encontrar en el mercado, desde más baratas a más caras. Depende de lo que gastes en esto, es la calidad que vas a tener, ¿no? El resultado que van a dar. Pero igual, una vez que te acostumbras al sonido de tus auriculares, te empezás a dar cuenta cómo van a sonar tus grabaciones. Y por último, otra palabra muy común son los controladores. ¿Qué es un controlador? Es un dispositivo que vas a usar para disparar sonidos de tu computadora. Mucha gente, por ejemplo, ve algo como esto y piensa que es un sintetizador o un órgano o un piano. No es nada de eso, es un controlador. Esto no trae sonidos ya dentro del mismo sistema. Solo se encarga de disparar un sonido procesado desde la computadora. Vienen controladores que son tipo órganos, vienen controladores DJ que traen una especie de bandeja giradiscos chiquititas. Esos también son controladores para remixar música, y vienen otros que son para percusionistas, drum pads, que vienen unos cuadraditos con luces desde donde pueden disparar cositas ampliadas. Esos sonidos no vienen adentro del dispositivo. Eso vos tenés que instalar un software que va a hacer a que tu disparador pueda procesar esos sonidos y dispararlos por tu monitoreo. Bueno, entonces, hablando de home studio, si querés armar un home studio, la verdad que es algo de lo que no te vas a arrepentir. Es un vicio, podés pasar horas sin darte cuenta. Nos pasa con todos los amigos que charlamos del tema. Parece un lenguaje difícil, pero cuando vas aprendiendo estas palabras, controlador, latencia, se hace todo más fácil. Es difícil las configuraciones, hay que tener paciencia, hay que renegar un poquito, y normalmente todo funciona, y cuando empieza a amalgamarse y a funcionar todo en comunión, quédate tranquilo que tu sistema de audio va a estar preparado para que empieces a grabar y hacer grabaciones. Te va a encantar, lo vas a disfrutar y vas a ahorrar mucho en estudios de grabación. Se pueden hacer muy buenas cosas, hay discos de bandas conocidas que están saliendo desde home studios de casa. Bueno, y sobre las marcas de placas o de micrófonos condensadores, hay muchas. En condensadores puede haber Samson, Behringer, Superlux, Takstar. La mayoría andan bien. Según lo que salen, siempre andan un poco mejor. Sobre placas puede haber ESI, Mackie, Behringer, Takstar, Tascam, Focusrite es una de las más conocidas.
Hay muchísimas marcas, la mayoría andan bien. Hay que tenerles paciencia, obviamente que a mayor valor mejor van a funcionar. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, esperamos sus comentarios si quieren saber algo más sobre placas. Gracias por estar ahí, estamos en Instagram y Facebook como La Sala Instrumentos. Déjennos un like, gracias.